Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Arranca Aire Rico. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo andamos, Sapo? Bien, por suerte. Más fortalecido que nunca. Sí, claro. Sí, ¿cómo andas, Jorge? Y bueno, la verdad que Sapo no es un buen día, ¿no? Ajá. No es un buen día. No. Hoy la verdad que no puedo hacer la mímica de uy, qué lindo que está el día, No la vas cómo a está el caretear. clima, no la voy a caretear. Acá se están rompiendo puentes diariamente, ¿no? Y no me voy a quejar ni de los horarios, ni de. No viene por ahí la cosa, ¿no? Ni de las ínfulas que puede traer cada comunicador, etcétera. No viene por ahí. Alguien acá en esta radio le rompió el mate de Animal Print al Sapo. Tal vez una de las pocas cosas que tenga el Sapo en esta radio, porque el Sapo es una persona, él no se va a quejar de esto, voy a tener que quejar yo al aire, es una persona humilde, no tiene muchas posesiones en esta radio, a diferencia de otros. Nos vamos con lo opuesto, Jorge. Al Sapo se va con lo opuesto, lo único que tiene es su mate de Animal Print y se lo rompió alguien. Y yo quiero saber, primero, quién lo rompió, si alguien se hace cargo, y qué va a hacer la emisora para compensar de alguna forma al Sapo. Dos salvedades, Jorge, antes que nada. Primero que nada, si fue alguien que lo limpió, obviamente no le vamos a cargar las culpas, porque obviamente. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Uno sí. La de acusar al que limpia, le hiciste vos, no lo hice yo. Por eso. No, Y que pero por suerte justamente. era limpia, ¿no? Porque vos podrías tomar 16 días del mismo mate Exactamente, sin porque hay alguien sin cambiar que. la yerba. Acá hay gente que limpia los mates y a esas personas nunca le. O sea, ahora, yo creo que no fue esa gente, entonces creo que fue alguien que vilmente partió este mate de cerámica forrado en Animal Print, ¿Por envidia puede ser? quizás por envidia, y no acusó recibo, y no solamente no acusó recibo, sino que no avisó. Hay un grupo del Sol, ¿no? Ujú. Acá. Poco donde activo. Poco activo. habla del estado anímico de la radio. Tal vez. Quizás. El otro día Jaro mandó un mensaje y nadie le contestó. Sí. Contéstele a Jaro, por favor. Esto- que se dejó unos lentes, creo, acá. Quiero avisarle a la gente que Está, esto. pero pará. Está bien. Pero, o sea, Jaro se olvidó unos lentes, ojalá Sí. los haya encontrado. Ajá. Pero si manda un mensaje a un grupo Sí. de no sé, 70 personas, Ujú. Sí. ¿vos querés que 69 respondan que No no, fui. vieron los lentes o que no se los llevaron? ¿No es más razonable que la persona que sí lo hizo le responda? Y en su efecto, si ninguno lo hizo, nadie responde. Lo razonable es enemigo de lo humano. Y te voy a explicar por Le qué. voy a poner a Jaro. porque Hubo nadie una le contestó. época, Si los Nico. veo. Pará. Si los Sí, veo. ve, hacelo. Si los veo. Te aviso. Te aviso. Querido. Pero pará, yo, por Querido. ejemplo, vos pusiste eso. ¿Yo debería poner algo parecido? Sí. En un mundo. Hago- Dale, sí, poné. hago mía las palabras. Poné, qué Sí. cagada. Qué qué cagada. cagada. Coma, qué cagada. Sí. Si aparece. No voy a decir malas si palabras aparece, en el grupo. te pego el grito. En un. Hago repito. mía las Jorge, palabras. te espero que hagas lo mismo. Voy las a palabras de Sapo. voy a aparecer ahora. Sí. Repito, lo razonable Ajá. es enemigo de lo humano. Sí. Porque en un mundo incómodo, o sea, en un mundo incómodo somos más humanos. ¿Qué es lo que te pide la modernidad? La racionalidad. Te pide, bueno, si vos no sabes nada, no contestes. No llenes el grupo de mensajes de no sé qué pasó, uy, qué Oh, macana. Dedito. Con la racionalidad lo que generás es esto, que alguien pone un mensaje y nadie le contesta absolutamente nada. Algo similar ocurre en los grupos porque se dejó de decir ja, 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 ja. Hoy, Sí. vos haces un chiste en un grupo de WhatsApp y la gente ya no te contesta ja, 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 ja. Que genera una ola de ja, 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 jas. Ahora la gente simplemente te aprieta el emoji y te pone la risita. La recita. Que eso lo que genera es que vos pones un chistazo y solo te aparecen 3 emojis, 4 emojis de gente que se ríe y nadie pone ja, 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 ja. Pero no es, qué no es bueno. mejor eso. Que No, podés contabilizar no. o sea, podés saber hasta las emociones que le generaste simplemente mirando, y haces clic ahí y ves. No. 4 se rieron, uno se sorprendió, a otro le pareció que estaba picante el comentario porque te puso un fueguito, ¿no?
Es lo mismo que pasa en la vida real, lo que pasa en las redes. Nico, vos vivís a tu vecino, decís, como no lo conozco, no lo saludo. ¿Qué generas eso? Un mundo donde nadie interacciona con nadie, nadie se conoce, todos somos lobos solitarios. Eso es distinto. Saludar. Tenés que tomar está la bien. decisión irracional de empezar a interactuar más con la gente, aunque no tenga sentido hacerlo. Empezar a saludar a la gente aunque no los conozcas, empezar a poner jajajaja, empezar a contestarle a la gente, no vi tus lentes, si sé algo te aviso, Claro. uy, espero que los encuentres. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tal, Jorge. Hugo? Hola, Última ¿cómo cana. están? Bien. Estoy de acuerdo contigo y además hay una diferencia, ¿sí? Que es que como nadie pone jajajaja, no hay notificaciones en el grupo. Entonces vos pusiste el chiste. ¡Claro! A vos te llegan que pusieron cositas, reacciones, pero al resto no le llega cada vez que alguien pone Claro. una carita. Es un grupo Pero- fantasma. Una pero- interacción. Pero vos precisás que, que el eso resto nomás sepa una de la aprobación interacción. que está recibiendo tu chiste. No, que se genere que sumen otro chiste. Ah, yo soy una. Si es un chiste medio pelo, o no contesto nada, o pongo el emoji de recita. Si es un chiste bueno, siempre contesto con el mismo emoji. Pero ya no ¿Qué? tenés esa distinción. Porque hoy te sentís igualmente solo en un grupo semimuerto, fantasma, como dice Maca, porque no tiene notificaciones. Si metiste un chistún que hizo reír a todo el mundo, como si metiste un error que no hizo reír a nadie. Porque antes, en el mundo donde la gente ponía jajajaja, si vos no veías el jajajaja, sabías que tu chiste no era bueno. Ahora el emoji ese careta, la verdad que no te da la pauta de si la gente disfruta o no disfruta. Pero Tengo perdón. información sobre ese mate. Pará. A ver. Poné, no, tirá la no. información, pero poné la cortina de último minuto también. No, mientras no lo porque haces. en realidad no es sobre el último minuto de ese mate, Ah. no es sobre cómo murió. Pero ¿de quién es el mate? Sino cómo nació ese mate, cómo apareció en la radio. ¿A quién se lo robó el sapo? ¿Podemos apagar por un minuto el aire y convenimos en la conversación? Me acaba de mandar un mensaje esa persona. ¿El dueño de este mate real? La dueña Sí, de este mate. la dueña de de este mate. ¿Quién es? Carolina Anastasiadis ¡No! Pero claro. que Caro sí. Anastasiades. era la dueña de ese mate. Me acaba de mandar estos mensajes por WhatsApp. Mm. Ese mate Animal Print es mío. Lo dejé y alguien se tomó el atrevimiento de agarrarlo como herencia. Bueno, Y cuenta la historia. Es más, lo saqué con puntos en Devoto el fin de previo a arrancar Quién Te Dice. Estamos hablando de fines 2017. de enero de 2017. bien. Es una leyenda este mate. Una sí. leyenda. Es una leyenda. Yo Nada, sab- nada O sea, dice. tiene el mismo tiempo que el grupo. Sí, Exacto. claro. Sí. Nada dice más sapo que su mate sea el mate de otra persona que sacó con puntos. Nada dice más el sapo que tener un mate que no solo no es de él, es de otra persona que lo sacó con puntos. Voy a agregar porque con Caro es verdad que teníamos algún scrimmage por el tema de los mates, no por este que quedó acá, y yo lo agarré. ¿Por qué? ¿Por qué yo agarré este mate? A nadie le importa lo que estamos hablando, o sí, porque si somos una comunidad saben que este mate existe. Es el mate más comentado por el sistema político. Bueno, Sí. sí. El otro día el secretario Defenestrado, de debería un legislador se rió en términos inconvenientes sobre este mate. Es un chiste ligeramente homofóbico. Arcaicos. Sacale ligeramente. Sacale ligeramente. Sí, sacale Ok. ligeramente. Ok, ok, Entonces, ok. si habrá dado que hablar. Ahora, a Caro le digo, una grande Caro, que dejó en herencia este mate. No dejó en herencia. Involuntariamente. ¿Sé por qué? Caro Porque yo- aclaró que no dejó en herencia este Yo mate. tenía un mate de cerámica que me había regalado Cecilia Bonino hacía mucho tiempo. Y lo traje a esta emisora, lo compartía cuando la gente lo pedía. Y un día desapareció, junto con un termo. Y aplicaste la ley del talión. A partir de ese momento tomé justicia por mano propia más por este termo que no sé quién es. Pero bueno, es muy lindo, tiene motivos de Torres García. Sí. Y este mate de Caro. Que Maca ha sido Saavedra, partido. Maca Saavedra acaba de acercar para cada uno de nosotros una taza nueva, que la pueden ver acá. Es una taza oficial de Aire de Rico. Acá la estoy mostrando para los que están en la transmisión de YouTube. ¿Vas a usar esta taza? Sí, para el mate, para hacer un mate. Claro, el reclamo no es para el sapo, es para vos que estás tomando un café con un vasito de tienda. Ya lo estoy cambiando. Mirá, ya lo estoy cambiando. Tienda multinacional. No, es de intuitiva, aguanta intuitiva. Ya estoy sacando el café y pasa a la taza oficial de Aire Rico. Oficialmente este programa tiene una taza, por lo cual se volvió un programa real. Tal vez un poco careta, ¿no? Tener tu propia taza te hace un poco careta. Lo cual lo hace más real y fáctico. Este programa cada vez
tiene más cosas. Sé que también tiene hasta remeras. ¿Vas Sí, a sí. regalar una remera hoy, Jorge? Pues ya regalamos remera Sí. nosotros. Bueno, vos sabés que alguien en el chat de YouTube, que dicho sea de paso, vayan a la transmisión de YouTube, van a YouTube. Los mantuvimos a raya los tóxicos de YouTube. Sí, durante tu ausencia. https://youtube.com /del sol /en vivo Bueno, /sapo /mate Ajá. /print /guard. /guard. Alguien pone regalaros algo, Jorge. Bueno, podemos. También la gente pregunta cómo se van a reír de Orsi hoy. No, ¿por qué A ver no? los chistes que tienen sobre Tribilín. La gente tiene la idea de que este programa es un programa que se burla de la figura presidencial. No sé. Ayer hicimos una disección del spot institucional de presidencia en la previa del discurso de Yamandu Orsi en la Asamblea General. Un spot que después tuvo algún tipo de correlato en las palabras del presidente Orsi. Se explicaron algunas cosas. Ya viene eso. Antes. Para esa remera. Antes voy a mostrar ahora, para la transmisión de YouTube, para los que no saben, hay remera oficial de Aire Rico. La estoy mostrando acá. Yo le voy a escribir porque le hablo a los Dale, radioescuchas, yo voy a ¿no? mostrar, yo voy a mostrar. Vos mostrarle, yo escribo. Es una remera negra que en el frente, digamos, en la zona del corazón, en donde va por lo general la grifa, la marca o el motivo, tiene un 99.5 y arriba Aire Rico. O sea, básicamente el nombre del programa y el número de la emisora. Y atrás tiene el logo del Nico Barcia rediseñado por Caro. Con unos pulmones un poco más reales que también generan con la sombra un micrófono, que es el logo de este programa. Es un remerún. Y es un remerún y se va a ir al 097-441-443. Todavía no manden nada porque vamos a darles una consigna. No se va así de fácil esta remera. No es que escribo, yo tienen quiero que una mandar un mensaje diciendo. Tienen que mandar. Si quieren esta remera, tienen que mandar un mensaje diciendo: me encanta el nombre Aire Rico. Y ponen su nombre y su cédula. No. Y si ustedes pueden mentirnos de esa forma. Quien ganó la primera remera fue precisamente Sí, claro. quien adivinó, o mejor dicho, quien sugirió sin que nosotros viéramos y terminamos coincidiendo involuntariamente de que este programa debía llamarse Aire Rico. Sé su nombre, Bruno. Bruno, exactamente. Manden al 097-441-443 Aire Rico. No tienen por qué mentir y decir me encanta el nombre Aire Rico. Solo pongan Aire Rico, quiero esa remera. Y ponen su nombre y su cédula y tal vez se la estén ganando. Nos vamos a comunicar con aquellos que se lleven la camiseta. Tal vez no. Tenés razón. Nos vamos a estar comunicando, confirmado con los que nos ganen. No nos vamos a confirmar con los que no ganaron. Bien, perfecto. Si no te llega ningún mensaje, no ganaste nada, pero participas para el que viene. Seguí participando porque quedan más No, remeras. si preguntás si te la ganaste sin que te hayamos respondido, seguramente quedes eliminado para futuros sorteos. Me encanta. Si querés darnos algún dato más extra como para sumar a la propuesta, digamos, como un comentario X, tu edad, tu estado, tu estado datos sentimental, ¿qué? ¿Qué te importa? el Suma, estado sentimental de la audiencia? suma. No, sentimental no, sentimental de emocional, o sea, ¿cómo estás? Me siento bien, me siento mal, estoy contento. Quiero que hablen, los temas que tratan me parecen una porquería. Sapo, tengo una depresión machaza. ¿Me podrías dar una remera? Saludos, Menganita. Si me corren por el lado sentimental, yo empiezo a regalar remera. Sapo, mirate esta verruga que me salió hace unos días. ¿Será algo serio y terrible o no es nada? A ver qué pensás. Quiero la remera. Benigno. Fulanito. Benigno. Mensaje. Pero peludo. Sí. Sapo, ¿qué le dice una hormiga a la otra? Un chiste y después pones quiero la remera. Oh, necesito chistes. Olvídate de Orsi. ¿Cómo es el teléfono acá? ¿el teléfono? El teléfono. 24-180-995. Saco 3 chistes. 24. ¿Con qué nivel? No puede No, ser verde, puede ser para toda la familia. Corto y para toda la familia. Tiene que ser, No. tiene que ser cortito. Tiene que ser cortito. No, pará, si va a ser verde, tienen que avisar primero para que alguien pueda bajar el volumen. No, son las 4:30. No, Bueno. 24-180-995. 24-180-995. Saco 3 personas al aire. Chiste corto para toda la familia. El mejor de los 3 se lleva una remera. El Y la mejor de otra los va tres. por el WhatsApp. El mejor de los 3 El mejor de votado los por la tres. audiencia. El mejor de los 3 votado por la audiencia. Me encanta. Ahí está, hermoso, qué lindo. Esto es radio, señores. No pasar el discurso de Orsi. ¿No querés pasar el discurso de ¿Algún Orsi? ¿Querés chiste pasar el de chiste de la psicólogo gente? también, o Vamos a pasarlo, sí. Tenemos tiempo para todo, tenemos un debate, tenemos música en vivo, tenemos todo. Me encanta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Habla Picapiedra de Callao, ¿Qué? escucha histórico de la radio. Qué grande, Bien, Picapiedra. ¿Entendiste la consigna, no? Chiste, Sí, chiste. no, corto y para toda la familia. Bien. Bueno. Adelante. Hay tres monjes budistas meditando en una cueva en el medio del Nepal. Arranca bien. Sí. Los tipos pasan como 5 años, los tipos seguían meditando, ¿no? En eso entró una luz en la cueva, da un par de vueltas y se va. Los tipos miran así, los monjes budistas siguen. Pasan 5 años y dice uno de los monjes: era un ovni. Silencio profundo. Siguen meditando. Pasan 5 años más y dice el segundo monje: no, era un cometa. Silencio absoluto, siguen meditando. Pasan 5 años más y dice el tercer monje: no, si empiezan voy a la mierda. Se cortó justo. Se la cortó el comunicación. remate, pará. Se cortó el remate. Pará que se cortó el remate justo, Picapiedra. No. ¿Cómo es el remate? Bueno, el remate es, pasan 5 años más después que los otros 2 monjes habían cada uno Sí. dicho que era lo que había entrado en la... Y el tercer monje dice: no, si empiezan a discutir, me voy a la mierda. Bien, buen remate, buen remate. No Quiero remera. No corte que precisamos tu dato después. Sí. No corte que precisamos tu Dentro de dato. los fundamentos de la categoría, quizás un poco más largo de lo esperado, pero bien. Buen chiste. Compro. Compro. Perdón, Me vos gustó. pediste. A ver, Sí, sí, no para es toda la fácil, familia. ¿no? No. Chiste no verde, para Sí. toda la familia. Salí por un programa de radio. Gran chiste. Buen chiste, buen chiste. Las comunicaciones, ¿no? No le des para atrás al gobierno. Otro más. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? ¿Quién está por ahí? Sebastián. Sebastián, ¿entendiste las consignas, no? O sea, no verde, apto para toda la familia, tiene que ser un chiste corto, hacernos reír. Patadita de chancho. Bien. Vamos todavía. Vamos arriba. Mamá, en la escuela me dicen ansioso. Los chiquilines. Bueno. El material es bueno, el material es bueno. Buen delivery. Bien. A pesar de la comunicación. No cortes porque precisamos tus datos. Hay que ver quién lo gana. Sí. No cortes porque necesitamos tus datos. Ahí está Maca. Uno más, el tercero, y con esto definimos la remera. Está Alvin Green atendiéndolos. Buenas tardes, ¿quién habla? Nicolás, ¿Cómo andas, Nicolás? ¿todo bien? Bien, por suerte. Nicolás, entendiste la consigna, ¿no? Perfecto. Perfecto, vamos y vamos. Arranque. Siempre le digo a mi hijo que no saque la mano por la ventana. ¿A cuál? ¿Al grande o al chico? Al manco. ¿Fundamento de la categoría? ¿Para toda la familia? Sí. ¿Para toda la familia? Me Está puede. bien, Una guía, Alvin. Fue una ¿no? guiadita, Bien, me puede. A ver, tuvimos un problema con el primero, es que era un gran chiste, se nos corta el remate, no es culpa del contador. Buen chiste. Sólido. Era un poco excedido de caracteres. Para mí se pasó en 30 segundos. Pero están en una cueva 3 monjes budistas. Chiste. Sí. El otro, mamá, los chistes de mamá, siempre juegan, siempre Sí. son gol, cortito, y además es un meta chiste, ¿no? Un poco. Sí, claro. Mamá, en la escuela me dicen ansioso, los chiquilines. Excelente, buen chiste. Buen chiste. Y dentro de una subcategoría de chistes que ya tiene historia. ¿no? Claro. Sí, El sí. de mamá. No es para cualquiera meterse ahí, porque No. sabés Sí. que estás arando en las tierras donde araron los mejores. Exactamente. Y el último chiste, también. sin ser elevado de tono, no fue un chiste verde como pidió el sapo, pudo meter un elemento de humor negro, que no es poca cosa. Sí. Bueno, definimos acá, una ronda acá y la audiencia obviamente se pronuncia también. Alvin Green, el tercero, bueno, en honor a... Lo que pasa es que le preguntás al manco, ¿qué emocionó chiste un te poco. gustó? El de mancos. Hay unos ojitos lagrimosos. Esto funciona como los otros chistes. Si sos de la colectividad, podés hacer un chiste de la. Si sos manco, podés hacer un chiste de manco. Bien, perfecto. Bien. Maca Saavedra. No lo pude escuchar muy bien. Estaba Estaba sacando las cosas. Pablo Puente. No vota, no vota. Se cita el 1. Le gustó el OM. Nico. Yo voto por el segundo. Me parece que es el único que no tiene observaciones. Ajá. Yo voto por el segundo también. Vamos a premiar el humor negro y yo voy a votar con Alvin. Mi voto va para el número 3. Necesitamos un desempate.
Y tenemos que definir La audiencia. La ¿Qué audiencia. manda la gente al 097 Fíjate, 441 Jorge, está mandando 443? quiere remera la gente. No, a la gente. ¿Tenés ahí, Jorge, o no? Yo no tengo la mensajería, Hay mucho chiste que busca hacer caer en la lectura de chistes. Bien, ya hubo. Voy a dejar. Voy a dejar uno. Voy a dejar pasar uno. Voy a dejar pasar uno. Murieron los hermanos Tito y Tite. Te podés imaginar qué por dónde lindo. va, ¿no? A Tito lo entierran hoy, a Tito lo entierran mañana. Bueno. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Bueno, está bien. ¿Quién ganó? El 3. El del manco, por favor. Está. El tercero, el del Listo, manco. el tercero. 3. El 1. El 2. 3. Segundo. Humor negro, voto por el 3. Haz un promedio, Jorge. El Va al 3, va al 3. Va para el 3. Nicolás era el 3. Así es la Nicolás. democracia. Maca, dígalo. No, ganó el 3 entonces. Ganó el Sí. Ganó el 3. Federico Nicolás Federico. Gutiérrez. Federico Nicolás Gutiérrez. Ganó un Nicolás haciendo un chiste sobre mancos. Sí, qué lindo. Más, Nos tocó a todos. más aire rico no se consigue. Bueno, muy bien, entonces. Fue una remera, igual la otra remera que estábamos Va para los sorteando. mensajes, va para los mensajes. Tranquilo, que tenemos remeras para sostener esto. Como Irán tiene bombas para sostener una guerra por 3-4 semanas, no más que eso. Bueno, Pero que- perdón, Trump mandó uno de sus famosos tuitazos, ¿no? En realidad en Truth Social, que es su red social, donde puso, bueno, podemos estirar esto para siempre. Como diciendo, mirá, si nos buscan, el mismo que había dicho en campaña, no a las guerras eternas de Sí, Bush. ya no y de descartó Obama. meter tropas, ya estamos en cualquiera. Pero no No vamos a hablar hoy de la guerra de Irán. Vamos a hablar de la guerra de Uruguay. Ayer el presidente llegó a la Asamblea General sobre llegó al Palacio Legislativo sobre las 18:45, se bajó de su auto, fue escoltado de una parte por una persona que no reconocí, después sí lo recibió la vicepresidenta Carolina Cose, ingresó por la puerta grande del Palacio, la puerta principal, saludando a legisladores de todos los partidos. El primero en saludar fue Antonini, el diputado del Frente Amplio de Maldonado, ¿no? Tuvo el honor. Estaba un Andrés Ojeda, abrazos con los intendentes, un abrazo muy efusivo con Carlos Moreira, un abrazo muy efusivo con Camí, un saludo que dejó para interpretaciones con Álvaro Perrone. Como tratando de guardar las formas, ¿no? No diciéndole gracias por salvarme la petiza, ¿no? Pero saludó. Un saludo con Gerardo Sotelo también muy. Pues si le hacía UPA y lo sacaba a dar la vuelta al Palacio Legislativo 2 vueltas, iba a parecer Sí. raro, ¿no? Momento, porque hay material audiovisual. Se citan dos cosas. Primero, ¿tenés la llegada efectiva de Orsi al Parlamento? Digo, para la gente que está en la transmisión de YouTube y lo quiere ver, tal vez alguno ya se lo cruzó en redes sociales, pero básicamente alguien estaba filmando el momento en que Orsi estaba subiendo por la escalera del Palacio Legislativo y estaba la vicepresidenta Carolina Cose arriba del todo, lista para recibirlo. Un acto absolutamente protocolar, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿qué le podés sacar a nos va a esto? mostrar esto? ¿Qué podés sacar de esto? ¿Hay jugo acá? Además, siendo Orsi un tipo serio, ¿qué sacás de acá? ¿Ustedes entienden que acá hay algo para analizar? A Orsi con el paso cortito subiendo. Todos en algún momento hemos metido un poco este paso cortito, ¿no? De que tenés una escalera y de pronto corres 4 o 5 escalones y después aflojás y después 4 o 5 escalones corres. Mostró vigor, el presidente mostró vigor. ¿Está vigoroso? Mostró Sapo? vigor. A mí me hace acordar a Rocky 1. Te vas a acordar de Rocky 1. Vos ves a Yamandu Orsi y ves a Rocky Balboa. Subiendo la escalera, ¿no? Ujú. Ujú. Tu No, análisis. no saltó después, ¿no? No, bueno, porque No, eso tenía que salta. saludar a Cose, se podía saltar con Cose al lado. Bueno, pero ¡Carolina! ¡Carolina! Me salió medio Ricardo Fort igual, no tan Rocky Pero Balboa. es así. ¡Adrián! No, esa Carolina. Ese es el ítem número 1. Había gente gritándole, no sé si escucharon también la transmisión oficial, creo que era la barra frente amplista. No, era la No. 40, Sapo. Sí, lo que lo saludaban No, era la porque 40. no. La 40 le grita todos los días. 40, claro, por eso. Porque había capaz que gente de la oposición ahí también apostada. Después sí, lo que sucedió, lo que contaba recién, ingresó, saludó a estos legisladores. El saludo más efusivo que le vi, Cecitar, si lo tenés por ahí, la efusividad con la que saludó a Carlos Moreira, Sí. inusitada.
O sea, creo que si se fundiera un abrazo con Liber Sereni, no lo abrazaba con tanta fuerza llamando Orsi. Viene con efusividad saludo a Moreira, ahí viene el saludo con Perrone. Porque ustedes miren, Perrone haciéndose y separado de Moreira incluso, está bastante separado Moreira. Capaz que justamente pensando que Orsi lo iba a levantar en andas y dar una vueltita. Dando espacio para esa vuelta. Se viene una pirueta. Girando en el mismo lugar así. Mientras sonaba un vals. Pero no sucedió. Pero también, a mí también le dio un abrazo. Ese abrazo, te diré que se abrazó más fuerte con los blancos que con, digamos, con sus. No, después cuando bajó al recinto. Iba a decir con sus correligionarios hablando de Perrone. No, casi se le escapa. A Perrone le da la mano y le apoya la mano en el brazo. No quemé. No quemé, claro, hasta ahí. Después sí, hubo muchos abrazos ahí cuando bajó, saludó a los senadores y diputados de Frente Amplio. Y después sí, Jorge. Ahí está la forma y el contenido. Sí, ¿no? claro. Y si no les molesta, yo quiero arrancar un poco más por la forma. Después vamos a analizar el contenido exactamente. Aprovechen los que puedan meterse a la transmisión de YouTube, porque acá es muy clave la imagen también. Vamos a escuchar un momento donde Orsi estaba hablando, haciendo su alocución. Y un poco vamos a ver también, porque la transmisión del Parlamento te lo dejaba ver, qué caras, cuál era la onda generalizada de los que estaban escuchando esto. Por ejemplo, van a ver un primer plano a Carolina Cose en un momento, pero después a Cristina Lustenberg y a la cabra Gabriel O'Donnell, el primer ministro. Los van a ver cuáles eran las caras que ponía mientras escuchaban a Orsi hablar. Cecitar, vamos con ese material, ¿te parece? Para los que están en YouTube, lo pueden ver ahora. Esto sacado de la propia transmisión del Parlamento, mírenlo. Avanzamos en la incorporación para fines de este año de 1.700 funcionarios policiales. 1.200 efectivos en proceso de cobertura de vacantes y 500 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la meta es clara, llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos. A su vez, reorganizamos el despliegue para que haya más policías en la calle, donde se los necesita. Para antes de llegar ahí, yo tengo que detenerme en este momento, donde Orsi trastabilla con la incorporación de policías, porque seguramente estaban cambiando los términos en el momento en que estaba leyendo, ¿no? De incorporación a creación, entonces se le iba moviendo. Estaba todo tachado y escrito arriba, decís. Sí. Le costó leer bastante, ¿no? En esos pasajes. Ahí. Hay una cosa que tiene Orsi que para mí es un poco un misterio y es la siguiente. No sé ustedes cuántos docentes conocen, ¿no? Pero no todos los presidentes ni todos los políticos tienen por qué ser grandes oradores. Especialmente uno que es un intendente, por ejemplo. Como, ya ves, un senador, ponele, habla hasta por los codos. La Calle, gran comunicador, bueno, político de raza, pero además estuvo en el Parlamento mucho tiempo. Por ahí un intendente no necesariamente tiene que ser un tremendo orador, te podés trancar, te podés tener esos momentos. Orsi también tiene su beta de docente, ¿no? Entonces me sorprende un poco que como que le cuesta esa parte, ¿no? De como dar cátedra, de ponerte a hacer un discurso largo, etcétera. Siendo que mi experiencia con los docentes es que a muchos los pones al lado del pizarrón y si te tienen que hablar 45 minutos de corrido, dale que va. ¿O no? Estoy errado yo en mi análisis. Pero podés tener buenos docentes como malos docentes, o docentes que se trancan y docentes que no se trancan, ¿no? Epa. Duro. O sea, todos los días venís a decir que es un mal presidente. Es la primera vez que te escucho decir que es un mal docente. No, pero es la primera. La verdad que estás innovando, ¿no? El libreto conocido. El libreto conocido. Se burla del presidente. Orada en la imagen presidencial. El libreto conocido ya no lo vas a seguir aplicando, ahora pasas a que es un mal docente. Yo te voy a decir una cosa, Tabaré Vázquez tampoco era un buen orador, y no era un buen lector tampoco. Y tampoco fue un buen segundo presidente, por lo menos. Bueno, está, ya, es el coalicionario. Llamó Sebastián da Silva y dijo, vos, aflojá un poco porque la verdad que se le soltó la cadena. Se puede hacer radio. Se le soltó la cadena. Tremenda segunda presidencia se mandó. Tremenda segunda presidencia. Seguí, Cecitar, con el video porque me interesa que vean la interacción Lustenberg-O'Donnell. Avanzá. No importa ni siquiera el audio. ¿La Fórmula 2029? Cobertura de vacantes. La cabra y la doctora. Nacional de Rehabilitación. Y la meta es clara, llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos. A su vez, reorganizamos el despliegue para que haya más policías en la calle, donde se los necesita.
También Ahí como dijimos que en Lustemberg campaña, le empieza a decir algo a O'Donnell y O'Donnell se agarra a la cara como diciendo, no puede ser bien. lo que me acabas de Ya decir. superamos esa meta. Y ahí le empieza a susurrar algo a Lustemberg. No. ¿Qué pasó acá? No, pero mira, Lustenberg seguramente esté hablando de algo vinculado a la salud, ¿no? Sí. Seguro. Sí. Incluso vinculado a la primera infancia, ¿no? Pero mirá la cara de la cabra. y La sí, cabra se agarra como no. diciendo, Otra vez la me están hablando puta de esto. madre, ¿qué pasó de No, nuevo? ¿Qué pero- pasó ahora? Es un gesto de cansancio, pero no por digamos, por lo que le acaba de decir Lustenberg ni por lo que acaba de decir Orsi. Es un gesto de un ministro cansado, ¿no? Con mucha actividad y dice, ¿Vos decís que no es Lustemberg susurrándole, Gabriel se está fundiendo otra mutualista? No. No es eso. no. Para mí le está hablando sobre primera infancia, sobre recursos para primera infancia. Y O'Donnell, sí, claro. Y se agarra así porque dice, estoy cansado. Vos decís que le susurró, Gabriel, la estabilidad macro no está sacando a los niños de los asentamientos, tenemos que gastar plata. Vos decís que ahí O'Donnell hace... El crecimiento no la está puta madre. derramando, Gabriel. No se está derramando. El mercado no se regula solo, Gabriel. Para mí, O'Donnell estaba recordando otra cosa, nada que ver lo que decía ni el presidente ni la ministra. Decía, uy, dejé el celular adentro del auto o algo así. Está en su mundo. Vos decís que estaba en su mundo. Sí. Estaba pensando en otra cosa. En otra Sí, cosa. está pensando en la promoción de inversiones, estaba en otro planeta. O'Donnell, claramente. Bien, ahora sí, quieren meterse ahora lo que realmente Igual debe importa, ser muy ¿no? parecida a la cara que puso cuando vio todo lo que habían dejado para pagar en el periodo anterior, ¿no? Bueno, está. Va para todos lados. Ahora que Nico Estuviste tenía que acomodar, estuviste equilibrando. Bueno, a ver. Bueno, vos sabés que ahora ¿Vas a arrancar que- por ahí, por la ahora herencia, Que, vos sabés o que no? ahora que... está bien, ahora que mencionó el tema ¿viste? De la policía, de la seguridad en el discurso, no sé si notaron que hubo legisladores... Mucha gente hizo el contraste, ¿no? Entre Uruguay y Argentina, ¿no? Miren cómo Milei desquiciado le grita chilindrina trosca a una legisladora, o se pone a los gritos diciendo cómo me encanta domar los cucas. Les explicaría esto, pero ustedes no tienen nivel. Y uno mira al presidente de Uruguay y dice, bueno, por suerte está llamando Orsi acá y no está Javier Milei. Pero así como te digo eso, te digo, hubo algún gestito innovador. Por ejemplo, varios legisladores de la oposición se expresaron a través de carteles. Por ejemplo, mientras estaba hablando Orsi de la incorporación de nuevos efectivos policiales, o de efectivos policiales que ya estaban, después vemos bien exactamente qué es eso, Andrés Ojeda, por ejemplo, fue con un cartel que dice seguridad ya. En realidad es un cartel que es un hashtag. Fue con un hashtag, Andrés Ojeda, que era hashtag seguridad ya, y el ya está en mayúsculas y es de color rojo, colorado, me imagino. Por ejemplo, ese fue uno de los legisladores que llevó su cartelito. En el caso de Ojeda fue este. Después... Con Martín Rodríguez, digo. Sí, en otro momento, César, lo tenemos por ahí. Pará. ¿Qué? ¿Qué momento? ¿Querés hablar del cartel de No seguridad? al lugar. Vamos a decirlo, no al lugar. Yo entiendo que digamos, es. ¿Cuándo vamos a hablar de la superioridad estética del Partido Colorado frente al Partido Nacional en lo que a carteles se refiere? Bueno, es cuando vemos Bueno. con Martín Rodríguez y comparemos con el de Andrés Ojeda, claramente gana el Partido Colorado. Yo lo que digo que Ojeda. Es momento de investigar cómo Andrés Ojeda financió su campaña, porque sus Sí. carteles son mucho mejores que los carteles del pobre Juan Martín Rodríguez, que es herrerista. Qué lindo que sería Ojeda con carteles pidiendo cosas como el mate del sapo. Alguien rompió el mate del sapo, no Sí. se aguanta más. No se aguanta más. Estoy buscando si picó el hashtag en redes. Pasa que es la nueva campaña de Ojeda, es Claro. la de seguridad. Sí, después la descubrió la seguridad. Seguridad ya. Bajate la app y reporta hechos de violencia. No, es seguridad, hashtag seguridad ya. Buenos Aires, Argentina. No, porque existe. En Argentina existe una campaña. Eso es otra igual. cosa. César, en un momento Orsi hizo mención a los médicos cubanos. Y eso generó la aparición de otro cartel que estaba en la vuelta. Vamos, es el cartel de Juan Martín Cuando Rodríguez. decís estaba en la vuelta, estaba arrugado en el bolsillo de Juan Martín Rodríguez. Bueno, no es el cartel. Lo no es- usó el sábado en la contramarcha, se lo guardó en el bolsillo Sí, y lo claro. desplegó ayer en el Parlamento. es un cartel. Es donde una vas- hoja A4, ¿no? Es una hoja 4. Es una hoja 4. Impresa a color. Impresa a color. Mal encuadrada. Cuba, porque, Nicaragua, Venezuela. porque no está centrada. Libertad, democracia, pone. Sí, está bien.
Innovador, sí, la verdad que yo no recuerdo el que inauguró esta modalidad es la calle Pou, ¿no? De imprimir en A4. ¿De llevar carteles? No, de hablar de esta forma. En realidad la calle Herrera lo hizo también. Lo hizo también. Y me gustaría que me desasnen, pero no recuerdo cartelería de legisladores de la oposición en el gobierno pasado cuando hablaba la calle Pou. No lo sé, capaz que llevaron alguno, no tengo idea. Está bien, yo que está. Es menor. Seamos autoindulgentes y digamos que no hay ni comparación entre lo que fue el discurso de Milei y lo que fue. Igual quiero que sepas, Sapo. ¿Qué te vas a espantar por dos legisladores que ponen un cartelito? Pero bueno, febrero amargo. Febrero amargo. No. pero no te gusta la pluralidad de partidos. Me encanta, pero una cosa es, por ejemplo, el cartel es con Martín Rodríguez. Y otra cosa es llevar tu hashtag al Parlamento mientras habla. A mí me molesta más estéticamente, capaz que es frívolo lo que digo, pero me molesta más estéticamente. ¿El de Juan Martín Rodríguez? No, que queda feo el cartel. El hashtag, un hashtag en el Parlamento. Queda feo el cartel, sí. pero están en su derecho de hacerlo, Sapo. No, claro, están en su derecho de hacerlo. O como cuando vas al estadio, no se permite entrar con termo, mate, con carteles alusivos. O puedes hacerlo. No, imagino que si no lo hubiesen llamado a reglamento. En teoría, Orsi está en la casa de ellos, ¿no? No está para imponer no, cuando yo hablo, no anden con carteles. No, está bien. No, está perfecto. No sé, ¿le gustó a ustedes el cartelaje? El cartelazo. En el caso de Juan Martín Rodríguez. El año que viene va a estar lleno de carteles. En el caso de Juan Martín Rodríguez. Sí, banderas, bombo, una gallina. Bueno, ahí ya. Está bien, sí. Es un paso extra, Nico. Estás muy picante. El contenido. Vamos a hablar de contenido. ¿Para qué le pasó? Antes de meter, en términos generales, ¿qué impresión les dejó el discurso de Orsi? A la gente les interesa que se expresen. Y bueno, yo creo que por un lado es un poco lo esperable. Uh-huh. Orsi es un presidente de medianías, ¿no? Es un tipo conciliador. Fue a dar un discurso donde un poco le pasó la mano por el lomo a los partidos tradicionales. Habló de que Uruguay, en un momento del mundo donde se estaba desmontando derechos a nivel mundial, Uruguay estaba construyendo derechos, se habló del voto femenino, derechos laborales. Básicamente le rascó un poco el lomo al Partido Colorado, al Partido Nacional también. Después contó algunas de las cosas que considera que son logros. Y lo que pasa es que este tipo de cosas son como. No se ajustan muy bien ni a esto que estamos haciendo nosotros ahora, ni a la lógica de las redes, ni a la lógica de la tele. O sea, ir a dar la lata con una lista de logros y contar un poco el rumbo que vas a ir, es como la política de un tiempo previo a la televisión, ¿no? De esa alta política que todo el mundo dice que existió en algún momento. No se ajusta tanto al recorte, al comentario, porque suelen ser eventos que no son muy picantes, no son muy entretenidos, no hay grandes novedades. Las novedades suelen ser los anuncios que hacen los mandatarios, que eligen si en ese día te cuentan alguna cosa que van a hacer. Y de eso podemos hablar un poco. Uh-huh. La gente que pensaba que este evento era para que Orsi fuera, no sé, a decir Uruguay en crisis, 1/3 de los trabajadores están ganando un salario por debajo de lo mínimo digno y un 50% no pueden cumplir sus expectativas de vida con la plata que ganan. Hay que hacer temblar las raíces de los árboles. No va a pasar porque en general los políticos no te dicen que el país está en crisis y se cae a pedazos en su propio gobierno. Te lo dicen cuando no gobiernan ellos. Después cuando pasan a gobernarlo no están así, etcétera. Uh-huh. Entonces yo creo que hay gente que tenía como una expectativa de que Orsi dijera una cosa loca. Obviamente no iba a pasar. Como no pasó nunca con La Calle, ni pasó con Tabaré Vázquez, ni nada. Ni va a pasar con el que viene. Sería muy raro tener un presidente que venga y te diga las cosas desastrosas que están ocurriendo en el país durante su gobierno. No sé, capaz hay alguno en el mundo que lo haga, yo no lo conozco. Es una rendición de cuentas, ¿no? En definitiva, fue una rendición de cuentas
hecha y derecha, con un repaso de las cosas hechas y lo que se va a hacer. Sí, a mí me gusta esta instancia. Entiendo que no es particularmente divertida, pero me parece que no tenés en otro momento al presidente haciéndote el raconto de cómo viene gobernando, más allá de que existe la instancia, sí, de la rendición de cuentas precisamente, pero viene traducido en documentos que nadie termina de repasar en profundidad y que son inabarcables de esta forma como aparece sintetizado. Creo que tiende a ser un poco aburrido. Me da la impresión, así como me parece un mérito que la calle Pou haya instaurado esto, me parece que el de Orsi, siendo la calle Pou un mejor comunicador que Orsi en su approach, me parece que el de Orsi logró ser más más sustancioso. Sí, lo notaba, sí, mejor estructurado, de lo que recordaba, de como ahora no fui a repasarlos para atrás, los de la calle Pou, que me parece que tenían como más un grado de detalle que de repente no iba a lo medular. Después es la evaluación de lo que sea el gobierno, ¿no? Y ahí ya es otro tipo de discusión, pero me pareció que aprovechó la instancia para marcar lo que se... Los momentos interesantes para ver de esto son varios. Uno es en un ambiente que está picado. Pero el Sapo no opinó. No, Yo opino después. No, Sapo. Opino después. opina después, dale. Oh, sí. Pasa Nico, que es de otra generación, donde necesita escuchar todo y después se forma una opinión. No puedo opinar sin escuchar. No, claro, es de la otra generación. Yo quiero escucharlos a ustedes. Por ejemplo, en un ambiente que está muy picado, porque alguna gente entiende que hay una guerra y que este gobierno es una fábrica de demoliciones que va por todo y está desmontando todo lo que hizo la calle Pou con un propósito nefasto. En un ambiente así, había que ver cómo Orsi iba a hablar de alguna de las cosas que complican la relación entre el oficialismo y la oposición. Así es difícil dialogar con alguien que te dice que sos una fábrica de demoliciones. ¿Cómo le decís a esa persona, mirá, cuando agarré gobierno, el déficit que me dejaste era más de lo que me dijiste? Tuve que hacerlo de Cardama. Bueno, ¿cómo se iba a referir Orsi a esos temas? ¿En qué tono lo iba a hacer? ¿Iba a ser más combativo? ¿Iba a ser más peleador? Bueno, escúchenlo, si les parece, Cecitar, lo tenés por ahí. Te diría que en algo así como 1 minuto y medio, Orsi se sacó de arriba todos los temas urticantes, que es el déficit, Cardama, Arasatí, todas las cosas realmente complicadas que hace que el oficialismo y la oposición estén peleados. Orsi las resumió en 1 minuto y medio, y díganme ustedes qué les pareció el tono del presidente. Con acierto, con errores. Empezamos por ordenar para poder transformar. No hay transformación posible sin bases firmes. No hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. Contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro. Definimos 63 prioridades estratégicas con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5%, más del 80%, está en marcha de esas 63 prioridades. Bien, en un párrafo como decía Jorge, se sacó de encima. Yo creo que fue, digamos, muy cauto en la crítica de la herencia, ¿no? O sea, algunos pensaban que iba a ser un poco más urticante y al grano, no. O sea, la palabra garantías truchas no apareció. Bueno, era obviamente no era la instancia para hacerlo. De hecho, claro. él empieza diciendo que viene a rendir cuentas, entre otras cosas porque habla del presupuesto que había necesitado la aprobación de todos. O sea, también era una instancia no de reconciliación, porque no era algo que se pudiera lograr a través de esa instancia, pero sí de sana convivencia democrática. Y creo que ese fue parte del espíritu, más allá de que igual ahí cae alguna chicana, ¿no? Esa prédica de que se recibió el déficit fiscal más alto en décadas, vos siempre le tenés que poner un asterisco, que es el déficit fiscal
del año que sí, el último año cerrado del gobierno anterior, más los gastos postergados del año siguiente. Que hasta ahora que hasta ahora no han aparecido cuantificados los gastos postergados en años anteriores de cierre de periodo. Sí, si no, una discusión que vamos a tener hasta yo sé que sos de los matices, Nico, pero si te pido cortito, si vas a dejar como estructurado no es verdad. No es verdad. O sea, si vos cerrás, tomás 2024, 2019, es más alto el déficit fiscal de 2019. Ahora, si vos contabilizás lo que tenías de gastos postergados 2020 en relacionado más lo de 2019 y 2025 más lo de 2024, ahí la tesis del gobierno es, ahí sí, sumando 2025 más 2024, o sea, los gastos postergados 2025 más el déficit de 2024, bueno, ahí sí es el déficit más grande en décadas. Pero tenés que hacer una cuenta que está bien sacarla, pero para mí la discusión más honesta intelectualmente es la discusión sobre los gastos postergados en 2025, no sobre sumando el déficit para generar el relato de el déficit fiscal más grande de la historia. Claro, ellos lo que te dicen es que es una jugarreta de la coalición. Por supuesto. ¿No? Y que en vez de mostrarme el déficit en año electoral más grande, me dejaste un montón de gastos para adelante. No, me la jugaste. Pero está muy bien machacar ahí. Lo que dice la coalición es todos los gobiernos dejan gastos para adelante. Vos elegiste hacer la cuenta sumada para. Lo que dijo el gobierno en la rendición de cuentas, el Ministerio de Economía, fueron gastos excepcionales. Ahí apareció el mayor aplazamiento de gastos de último año de periodo de gobierno desde el regreso a la democracia. Pero una cosa, yo me parece que acá lo más sensato, o lo más intelectualmente honesto sería decir, recibimos un déficit fiscal muy por encima de lo proyectado cuando estábamos en campaña y aparte recibimos un aplazamiento de gastos que no estaban dentro de nuestros planes. Eso sería perfecto desde el punto de vista o sea, sería correcto. Lo otro poco hot, poco sexy. No, pero la verdad, ¿sabes lo que pasa? Que fue un párrafo muy mesurado, porque arranca diciendo con aciertos, con errores. Es en el mismo momento que creo que hacen una autocrítica, cuando dicen con aciertos, con errores. Empezamos por ordenar para transformar, es decir, ordenar, ¿por qué tenemos que ordenar? Porque recibimos este gasto por encima de lo esperado, porque recibimos dos proyectos que tuvimos que revisar y finalmente, modificamos, que son Neptuno y Cardama. Perdón, y el equipo económico nunca salió a desmentir, el equipo económico del anterior periodo nunca salió a discutir sobre esto, de la postergación de gastos. No, sí salieron legisladores, pero no el equipo económico, es verdad. Ahí mandó alguien un mensaje diciendo, acuérdense, cuando el Frente Amplio no subió las tarifas el último año y lo hizo de la calle Puebla que viene, todos dejan cosas para que lo haga el que viene. Yo creo que la discusión es la que dice Nico, de si está bien sumar todo y decir, bueno, mirá, si yo sumo el 2024 y los gastos que me dejaste para el 2025 me da esto, o si lo que tendrías que hacer es decir, lo que me dejaste para atrás era excepcionalmente grande, no es lo mismo que deja todo el mundo, me dejaste un choclo. Creo que la pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo comunicás? Fue el propio ministro de Economía el que dejó, eso plasmado en papel, ¿no? De que es el déficit del último año más grande del regreso a la democracia. Lo dijo en esos términos crudísimos, que en una instancia posterior de campaña electoral va a estar arriba de la mesa. Claro, y nadie todavía lo ha salido. Por más que le preguntamos a Pepe Done acá sobre ese tema particular, y él dijo, no, hemos hecho los cálculos, pero nunca aparecieron los números finos sobre eso. Ahí hay una diferencia fuerte entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Porque a mí me gustaría ahora, post viaje, hacer una serie de gastos postergados y decirte que ahora en marzo voy a postergar muchos gastos que los voy a pagar en junio, julio. Pero lamentablemente la vida no es así, ¿verdad? Digo, porque además este gobierno le puede de todas formas pegarle al gobierno anterior sin caer en esa exageración o esa pequeña tergiversación, porque es verdad que el gobierno anterior asumió con el mandato de bajar el déficit y no lo hizo, y este gobierno no hizo campaña en relación a eso. No, Dore lo dice, a mí no me pusieron acá para bajar el déficit. Soy parte de un gobierno de izquierda que no tiene ese mandato. Exacto. Pero una cosita más, porque justo antes de ese párrafo, Orsi levantó el primer aplauso y creo que y muchos lo rescataron, que fue cuando dijo que en un mundo desigual la justicia social es una obligación moral, ¿no? Fue de las frases más de izquierda, si se quiere, que Orsi pronunció, y políticas ideológicas que Orsi pronunció en él.
en el Parlamento. Es muy fácil contrastarla con Argentina, donde tenés a Milei que te dice que la justicia social es un crimen. Y fue la que levantó, fue el primer aplauso que levantó Orsi, fue con esa frase, y acto seguido vino esto que presentaba Jorge de el revisionismo y la herencia. El otro dato interesante, o sea, te diría que hay dos más, ¿no? Uno es que le puso nombre y apellido y metas medibles, ¿no? Dijo que una prioridad era esa reforma en el sistema de transporte metropolitano. O sea, habló específicamente y dijo, son las dos vías, la que ya conocen, ¿no? La de Camino Carrasco a la Ciudad Vieja, la que va de Ciudad de la Costa a la Ciudad Vieja, de tránsito rápido, y dijo, se arranca en 2027, se termina en 2029 y va a reducir 1/3 los tiempos de viaje. Y lo presentó como no solamente una reforma numérica, sino que esto es por la calidad de vida de la gente, para que vos puedas llevar a tus hijos a la escuela o al liceo, para que vos puedas llegar a casa y poder cenar con tu familia tranquilo, que ganes tiempo de vida. Lo importante acá es que le puso finalmente números a todo esto, ¿no? Entonces vos tenés, por un lado, que te dice que en 2027 arrancan, te dice que en 2029 terminan, y se compromete a que baja 1/3 el tiempo de viaje. Sí, acá tuvimos al director de transporte que justamente hablando sobre los tiempos, ni siquiera fue muy enfático en que era la prioridad, cuando se había hablado de que justamente la reforma en su esencia es justamente para mejorarle la vida a la gente, la calidad de vida a la gente, y eso es mediante una baja sensible de, no solamente la calidad de transporte, sino en los tiempos de trasladarte de un lado al otro. Son 2 años, ¿no? Y le puso, o sea, eso también te lleva a especular mucho. Ya sé que en esta ausencia que tuve hablaron mucho del mundo transporte, ¿no? Sí. Pero que ya le ponga un límite y te diga, es una obra que dura 2 años, ya te lleva a preguntarte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Porque todos los que te hablan, por ejemplo, de soterrar y quieren hacer un túnel eventualmente en 18, te dicen que 2 años es una cifra rara, o sea, difícil llegar ahí. ¿Qué significa que Orsi te diga que arrancan en 2027 y terminan en 2029? ¿Que se puede hacer un túnel en 18 en 2 años? Y está diciendo que sí. Y bueno, o sí, o lo está descartando, no se sabe. No está descartado. No. Está, es tema de discusión, por eso sale hoy Vergara a decir que no está arriba, o sea, que no está confirmado. ¿Por qué? Porque no está descartado. Y que nadie le pasa por arriba al intendente de Montevideo en esa decisión. Esa es interesante, pero también. Eso también es en relación a algo que salió a decir Martín Lema, de que se le estaba pasando por arriba a la intendencia de Montevideo desde el gobierno nacional con este proyecto. Entonces, Vergara está apretado entre la crítica de Lema y el proyecto del gobierno en relación a evaluar positivamente la posibilidad de ir por el túnel, que es algo que a él claramente no le convence del todo. Claro, la oposición encontró un filo que es una división que hay en la interna de Frente Amplio, porque hay un intendente que claramente va a ver mermada su popularidad con una obra digamos, de envergadura en 18 de julio, con todas las críticas que va a generar en la población, ¿no? Si se soterra el BRT. Pero según Orsi según Orsi no, porque si él lo que te propone es que la obra se termina en 2029, yo creo que eso te lo firmaría. Si vos podés hacer un túnel en 18 y armarte tremenda reforma en la cual de ahora en adelante 18 queda peatonal, divina, tenés túneles que pasan por abajo, si todo eso lo resolvés y se termina en 2029, que es año electoral, yo creo que te lo firma todo el mundo acá. Viene Vergara y te dice, sí, dale, hacelo. No te lo la firma. merma de la popularidad es si estás en mayo del 2029. Si estás en 2030, con Vergara, con toda 18 levantada, perdiste las elecciones porque quedaste con todo Montevideo hecho pelota. Es otro tema de discusión que para otro día, pero claramente las consecuencias que puede generar el soterramiento, que tiene que ver con impacto en los comercios, en el humor de los comerciantes, del humor de las personas que tienen oficinas ahí, etcétera, excede, digamos, si lo terminas en el 2029 o no. Sí, Gonzalo Márquez, que es quien está a cargo del proyecto por el lado del Ministerio de Transporte, lo que decían en perspectiva esta semana es que en principio la previsión es que por cómo, en caso de que se fuera una obra de ese tipo, es que, digamos, cada comercio esté con su acera obstruida y en obras no más de 3 meses. O sea, porque eso no se hace, no es que se abre en 2, 18 de julio. No, cuadras. Claro, y eso implicaría 3 meses. Lo que pasa que el escepticismo de Jorge también es verdad. Todas las obras tienen contratiempos, se supone que están
consideradas dentro del proyecto, pero muchas veces se van más allá de eso, y bueno, y ahí es parte de las dudas, más allá de esa otra discusión de si el calendario electoral te debería o no modificar o hacer tomar decisiones en relación a una obra de esta magnitud. Una más antes de cerrar, porque hoy tenemos un notún, ahora le vamos a contar cuál es, pero antes de todo eso, ¿cuál va a ser el frente de batalla? Abro paréntesis, posible nombre del programa periodístico de Nico en el 12. ¿Cuál va a ser el frente de batalla de este año para el oficialismo y la oposición? Va a ser este anuncio que hizo Yamandú Orsi. Cecitar, ¿lo tenés por ahí? Escuchémoslo. Avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública. Este no es un problema que se resuelva cada 5 años. Necesita mirada larga y políticas de Estado. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se viene en las próximas semanas un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la creación de este nuevo ministerio. Y ya tenés, por ejemplo, acá, ¿viste? Aplausos de las barras del oficialismo. La oposición ya está en pie de guerra con este tema. No solo los que ya habíamos escuchado, que capaz que eran más predecibles, ¿no? Por ejemplo, Javier García ya había hablado de este tema. Pero empiezan a sumarse varias voces y empieza a haber también una presión de, bueno, ¿quién de la oposición puede estar a favor de esto? A ver, empieza como la cacería de brujas de ¿quién consideraría esto? ¿Quién estaría para darle votos al oficialismo? Si uno piensa que la oposición va a estar más o menos encolumnada en que no, tendría que empezar a mirar los clásicos votos de dudas, ¿no? Y ahí tendría, por ejemplo, Identidad Soberana. Salle ya dijo no, y esto es antidemocrático, así que es como una línea roja para Salle. Y después hay que ver qué pasa con Cabildo Abierto. Ese voto de Perrone. Y Silvana Pérez Bonavita también, por supuesto. Sí, yo creo, creo que para la población es muy poco sexy el tema. El Ministerio de Justicia es como... No creo que sea el nuevo centro, el nuevo escenario de debate político. Obviamente va a ser debate político. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste debatir de algo que afectará realmente a la población? ¿Van a estar debatiendo de esto? Durante meses. Porque aparece ahí justamente el diálogo por la seguridad pública. Yo creo que el documento de diálogo por la seguridad pública, por lo que arroje o por lo que no arroje, va a generar, digamos, ruido hasta por lo menos a mitad de año. ¿Vos decís que van a hablar más de eso que del Ministerio de Justicia? Porque incluso me parece que va a ser mucho más interesante y relevante la reforma del Código de Proceso Penal que también anunció Orsi se va a enviar ahora dentro de poco, que la creación del Ministerio de Justicia. Capaz que me equivoco. Capaz que el Ministerio de Justicia realmente es una propuesta que puede llegar a tener varios frentes de cambios positivos para Uruguay. Creo que no. ¿Lo ves positivo al Ministerio de Justicia? Eso es lo que quería entender. No, justamente, no me parece. Todavía no logro interpretar por qué se le da tanta centralidad al tema. La chicanita, bueno, hay una explicación que te da el oficialismo que te dicen, hay un problema que es del acceso a la justicia, que la justicia hoy en día está muy condicionada por cuestiones que tienen que ver con, no sé, tu poder económico, tu estatus social, etcétera. Se buscaría con este ministerio ayudar a democratizar el acceso a la justicia. Después lo que te dicen es que hoy en día hay muchas funciones que tienen que ver con la justicia que se hacen en organismos dispersos del Estado, juntémoslas todos en el mismo lugar. Y después hay cosas que tienen que ver con, bueno, la representación que tiene el Estado ante cuestiones en organismos internacionales y demás. En vez de que cada ministerio tenga chacrita propia, bueno, hagámoslo todo en este lugar. O sea, vos tenés dos ideas o cambios concretos ahora en curso que no tienen un lugar claro desde el cual depender. Uno es la Defensoría de Oficio, que se está saliendo, hay una votación de que salga del Poder Judicial y entonces debería recaer en algún lugar. El lugar natural sería un Ministerio de Justicia en caso de que exista. Algo parecido podría ocurrir con el INR como servicio descentralizado, que también se tiene que relacionar con el Ejecutivo desde algún ministerio y bueno, y la vía de los hechos termina siendo el Ministerio del Interior, podría ser el Ministerio de Justicia, así como Fiscalía, que hoy está en el MEC,
Podría pasar para ahí. sin grandes problemas, tampoco, no es un drama, porque la vinculación es mínima, podría pasar para ahí. Eso como en términos más concretos. Pero... En su momento, cuando Jorge Díaz defendía esta idea, hablaba también de que tenía que haber alguien que pensara la política criminal, ¿no? Hoy por hoy, la discusión sobre cambios en el Código Penal o en el Código del Proceso Penal, ¿dónde se sustancian más allá de cuando pasa el Parlamento? Y bueno, y quedan ahí a veces ese influjo de... Bueno, ahora un comité de expertos que generó la reforma del Código del Proceso Penal. Pero no hay un lugar concreto desde el cual ir y pensar... por ahí venían los argumentos. Argumentos que en realidad vienen de todos los programas de los partidos políticos, sí, claro. ¿no? Porque el Partido Nacional lo tenía en su programa de gobierno, Andrés Ojeda, el Partido Colorado, lo tenía en su programa de gobierno, de hecho fue parte de la discusión con Pedro Bordaberry, que cuando entró en la campaña no estaba de acuerdo con eso, pero el Partido Colorado lo tenía precisamente como parte de su programa, ni que hablar el Frente Amplio, antes de que Jorge Díaz pasara a ser parte de los asesores de Orsi y tuviera protagonismo en la campaña. ¿Y por qué marco Jorge Díaz? Porque parte del argumento principal de la oposición para decir no queremos un Ministerio de Justicia, dicen porque esta es una idea de Jorge Díaz, incluso Jorge Díaz podría terminar ahí, y entonces centralizan en la figura de Jorge Díaz el ataque a la idea y al diseño institucional que ellos mismos habían puesto en sus propios programas. Entonces ahí también vamos a ver esa discusión, más allá de si es relevante o no, porque también después está cuánto calor le va a querer poner el oficialismo a esa discusión, porque capaz que simplemente lo que hacen es el Ejecutivo, Orsi, cumple con su compromiso de gobierno de enviar una propuesta en ese sentido, y en la medida que no hay mayorías parlamentarias y no se consiguen los votos, bueno, se puede morir ahí. Y Orsi va a decir, yo intenté, lo que pasa es que no se lograron los acuerdos, pero no pasa a ser un compromiso incumplido. En todo caso, fue la oposición la que no te dejó cumplir con el compromiso, y ya ahí te anotás que ese por lo menos vos intentaste cumplirlo dentro de tus compromisos de gobierno. Eso un poco lo pensaba ayer, ¿no? Vos, yo que sé, tenés... hay una negociación que es como la misma negociación que harías vos, ¿no? O sea, si el día de mañana... Nico, que es un experto en estos temas, ¿no? Si el día de mañana... es un experto en estos temas. No, si el día de mañana vas a un trabajo, ¿no? Y estás negociando tu salario. Y bueno, por lo general, uno pide más. A ver si cuando te lo bajen, llegás a un lugar en el que te sientas cómodo. Lo mismo te hacen del otro lado, ¿no? Tu jefe va a ir a menos y ver a ver qué tan abajo puede ir, ¿no? Por lo general, en la política, yo qué sé, pasa lo mismo con los presupuestos, por ejemplo. A Orsi le lograron aprobar el presupuesto. Tampoco hubo muchos casos donde se diera esto que estaba diciendo Nico ahora, de que Orsi dijera, mirá, lo ambicioso que fui, yo quise cumplir con todo, pero no me la llevaron. En realidad la estrategia fue distinta, la estrategia fue, yo llevo poca cosa para que no me puedan decir que no. Acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con la seguridad social, que la calle Pou presenta un proyecto ambicioso, después no termina saliendo, y él que sale a decirte, te dice, bueno, mirá, lo que pasa es que le pusieron agua a la leche. Yo quería una cosa, pero al final quedó otra, y la responsabilidad se diluye, y la gente que lo votó a él para que hiciera eso, se queda con la idea, bueno, él intentó, ¿no? Él quiso ser ambicioso, quiso ir a más, y no lo dejaron. Ese tipo de cosas, en el primer año de Orsi no pasaron mucho, ¿no? O sea, pasó más que nada lo opuesto, que fue dar poco, ¿no? Proponer poco para que no te tiraran para atrás las cosas. Si ahora empieza a hacer cosas como la del Ministerio de Justicia, puede empezar con esa línea que dice Nico, de decir, bueno, yo quise cumplir, pero en realidad no me lo dejaron. Pero lo que pasa es poco, mucho, ahí no sé si es que el gobierno fue por poco porque era lo que podía lograr. Me parece que el gobierno básicamente cumplió sus objetivos en relación al primer año. Quizás matizado o menguado por el déficit fiscal o las postergaciones de gasto con la que se encontró y que no esperaban, y que el déficit efectivamente fue mayor al proyectado. Pero no, o sea, el gobierno no tiene la excusa de no tener mayorías parlamentarias en este momento para decir no logré tal o cual cosa, que capaz que con este tema concreto después lo termina haciendo, pero sacó los impuestos que quería sacar, aprobó los gastos que quería aprobar, básicamente sacó todo lo que quería. Yo me quedé pensando. Vos decís que logró todos sus objetivos. No, pero ahora... Y los que se propuso, capaz que después está la discusión de si esos objetivos eran o no lo suficientemente ambiciosos, ¿no? ¿Qué dice de un gobierno que logra casi que tener el 80% de sus objetivos en curso en el primer año de gobierno? Eso es otra. O sos un genio, es otra discusión. o los objetivos que tenías eran muy fáciles. O tenía la vara muy baja, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que el gobierno no puede decir
la oposición me puso el palo en la rueda y no me dejó sacar nada, aprovechándose de que teníamos mayorías parlamentarias. Porque se las por méritos del gobierno, no necesariamente por méritos de la oposición, por méritos del gobierno, logró sacar las cosas que quería. Pero Sapo, quédate con la última palabra, estamos en horario, danos todo tu análisis y después pasar una canción de arranque y anunciar cuál es la nota que vamos a tener después. Vamos a tener a Sergio Botana y Sebastián Sabini hablando justamente sobre la rendición de cuentas del presidente Orsi. ¿Hablando o debatiendo? Hablando. Debate entre Botana y Sabini en los próximos minutos. Intercambiando sería el término más adecuado. No, ¿a usted no le llamó más la atención otros temas que Orsi puso arriba de la mesa que enumerados en su conjunto? Decís, bueno, acá hay algo parecido a un rumbo o un perfil de gobierno que tiene que ver con las políticas sociales. A mí me llamó mucho la atención, puestas una al lado de la otra, por ejemplo, la política, que ayer la comentamos, de crece desde el pie, de que no haya un hogar con piso de barro para el final del quinquenio. No sé si es una meta al final del quinquenio o digamos, a futuro. Pero eso seguramente es una política a seguir de cerca. Es una política a seguir de cerca por el resultado que tiene. Lo que esperan del diálogo social. O sea, ayer Orsi hizo énfasis en que del diálogo social esperan una mejora de la eficacia de las transferencias, que esperan eventualmente que las personas más vulnerables puedan jubilarse a los 60, mejorar el pilar de ahorro individual. Eso es una forma, digamos, muy, muy abierta, me parece que ahí no quedó muy claro. Después, me parece que no hubo mucho de dónde rascar en el tema de calle. O sea, ahí me parece que, así como me parece que fue bastante acertado en hacer mención a la política de vivienda, a lo que esperan del diálogo social, a los bonos para la vuelta a clase, al tiempo extendido, a los comedores para educación media, me parece que son todo políticas hiper importantes que el gobierno de alguna forma se comprometió con idas y vueltas, porque vimos que en realidad no pudo cumplir con lo que había dicho en julio pasado sobre el tema de el bono para este inicio de clases, pero lo está haciendo. Me pareció que en calle que flaqueó cuando habló del que recibieron, no sé si recibieron o por lo menos hizo notar que hay mucha gente en situación de calle y que van a hacer un enfoque multidisciplinario, o no sé cuál palabra usaron, pero básicamente no había una idea clara sobre cómo o transversal, no hay una idea clara sobre cómo atacar un tema que es muy sensible, que tiene que ver también con la población carcelaria que sale del sistema penitenciario sin educación, que sale sin un lugar a donde vivir, que sale sin un peso, o la plata para el boleto. Me parece que ahí flaqueó. Pero después me parece que hubo como una enumeración de temas que tienen que ver con el eje la protección en la primera infancia. Abordaje integral que combina emergencia, salud, acompañamiento social y salida sostenida de la calle, fue lo que dijo. Gracias, Nico. Bueno, no me pareció que no. Pero sí me parece que mostró un rumbo, que el rumbo tiene que ver con mejorarle la vida en materia de vivienda a las personas que no la tienen o tienen viviendas precarias. Mejorar la educación, la pata de la educación desde el punto de vista de la asistencia en alimentación, pero también que sea el sistema educativo algo así como un sistema de cuidados, donde los padres puedan dejar a los niños todo el día y que reciban una educación de calidad. Me parece que ahí fueron los énfasis del discurso de Orsi, y me parece que ese es el énfasis de este gobierno. Y sobre esas políticas es que me parece que hay que estar poniendo la lupa a ver si están cumpliendo o no. Se viene el debate. Me gustaría, Sapo, que ahora para presentar tu canción y hacer la tanda, repetirás el concepto, pero lo sintetizarás y dijeras: hay rumbo, hay presidente. Y la canción de arranque es y listo. No, bueno, si algo no hizo el presidente es sí, capaz que tuvo un discurso donde se sobrevoló el amor y la felicidad, ¿sí o no? Porque la canción que vamos a escuchar es de Al Green y se llama Amor y Felicidad, Love and Happiness. Su primer año de gobierno, Yamandu Orsi dio un discurso ante la Asamblea General en el que repasó algunos de los hitos de su gestión en este tiempo y realizó promesas para los siguientes 4 años de gobierno, algo que estuvimos comentando en el bloque anterior. Entre otras cosas, el presidente afirmó que más del 80% de los compromisos asumidos están en marcha, al tiempo que anunció la presentación del proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una reforma del Código de Proceso Penal, la construcción de 2 cárceles, reafirmó la construcción del Hospital de la Costa, la reforma de transporte metropolitano, entre otras medidas.
Vamos a intercambiar un poco sobre lo que dejó la rendición de cuentas del presidente Orsi ayer en la Asamblea General con dos senadores. Él es oficialista Sebastián Sabini, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación a la tercera época, ¿sería? Sí, Sí, tercera está época. bien, época. Tercera era. Y el senador blanco Sergio Botana, bienvenido, Bueno, ¿qué tal? Una alegría estar en aire rico. Rico. Está bien, hay que ¿Cómo reforzar era? eso. No era ni aire Claro, puro ni aire fresco. Sí, Botana igual aire fresco no. No. Y yo sí que no. Sí. Sebastián sí, ya lo hablamos, ¿no? Lo mío- Sebastián tiene un aire fresco por ahí. Aire libre yo- y vacas gordas. Bueno, ese lo tengo, ese es de nosotros. A ver, Botana, porque después capaz que el oficialista responde, pero ¿con qué expectativa iba a la Asamblea General y con qué se quedó? Bueno, creo que el presidente se revolvió como un gato entre la leña, porque tenía poco para contar, y ahí la fue y la llevó, logró, bueno, armó un raconto de un montón de cosas, transformó hechos malos en buenos, porque dijo que era bueno crear impuestos. Habló bien de los 5 impuestos que creó, habló bien de haber suspendido las patrulleras náuticas para el control del narcotráfico, pues lo mostró como una cosa como una cosa positiva. Después los anuncios que hizo obviamente no me gustaron mucho, porque hizo mucho anuncio que repitió, ¿no? Pero Ministerio de Justicia y Casupá. Y después, bueno, lo que está bien es lo de las canchas de baby fútbol, está muy bueno. Y lo de todos los acuerdos, todos los temas que continuó el gobierno pasado. Es decir, la plata para la infancia, la plata para la salud mental, la construcción de las cárceles, el hospital de la costa, que es la continuidad de la idea bueno, la misma que se aplicó con el tema del Hospital del Cerro. Este tipo de cosas son esas cosas en las que mostró continuidad de cosas, son las cosas buenas que hizo. Pero la verdad es que militó fuerte el discurso, militó bien el discurso, porque hizo un esfuerzo brutal con poca carta, jugó el partido. Y después otra cosa, que esto sí, me parece que el Uruguay hay una cosa que bueno, que fue, o sea, uno veía que todo el mundo tenía la alegría de recibir al presidente cuando llegó, a la Asamblea, no había nadie que no tuviera que no lo hiciera con cariño y respeto por lo que es la figura del presidente para todos nosotros, sea cual sea el presidente, pero además porque es un hombre al que, en este caso en particular, además todos le tenemos cariño porque es buena gente. Entonces, de verdad que eso fue lindo, el clima general de respeto de la Asamblea. Y ahora estábamos, antes de empezar acá, no sé por dónde vino la conversación, pero esa comparación con lo de Argentina, nada que ver una cosa con la otra, desde ningún punto de vista, ¿no? Esa agresividad del presidente hacia la gente, no, el discurso fue un discurso republicano, bien. Ayer escuchaba hoy de mañana escuchaba una evaluación de Sanguinetti que expresaba su obvia oposición desde el punto de vista político, pero resaltaba este tema. Bueno, fue el discurso de un republicano. Que eso sea siempre lo nuestro en el país, ¿no? Bien, a ver, se revolvió como gato entre la leña, Orsi, con pocas cartas, como dijo Botana. Bueno, claramente en eso con Sergio no estamos de acuerdo. Sí, a ver, sí comparto esto último que decía Sergio. Creo que es algo que está bueno. Lo dijo Yamandú también, ¿no? Es decir, la instancia está buena en el sentido de tener un ámbito, un espacio donde el presidente rinde cuentas al Parlamento y a la ciudadanía sobre qué se quiso hacer y qué se piensa hacer. Y eso creo que es positivo.
digamos, el tono, ¿no? El ambiente un poco la da la oposición. Me tocó vivirlo del otro lado. No es fácil, ¿no? No es fácil porque vos estás ahí, tenés que escuchar de repente cosas que no te gustan y quedarte en el molde, ¿no? Y eso hay que lo valoro, digamos, en la oposición, a pesar de que Yamandú dijo cosas que de repente no gustaron, pero me parece que eso está bueno cuidarlo también. Y otras que aplaudimos, ¿eh? Sí, también lo vi. También lo vi. Perdón, Sabine. Sí. ¿En qué momento aplaudió? En todas esas que te dije recién, que fueron continuidad de políticas anteriores. Aplaudí con lo de las canchas de baby fútbol. Aplaudí con que haya concretado las transferencias del presupuesto de nosotros a los gobiernos departamentales y municipales, que lamentablemente se transformó en récord en dólares por el retraso cambiario, pero aplaudí que las haya concretado, porque además con Yamandú mismo y con Marne Osorio las negociamos con el presidente de la calle en aquel momento, y aplaudí una cosa que casi nadie en mi bancada aplaudió, que fue en eso que yo interpreté como un tirón de orejas a Blanca Rodríguez, que fue cuando hizo todo el raconto de los logros del Uruguay desde su institucionalización en políticas sociales, el aguinaldo, o sea, todas las políticas vinculadas a lo laboral, el salario vacacional, la licencia, todo lo maternal, etcétera. Toda esa referencia la aplaudí. ¿Era cierto el dato de que en la oposición prácticamente no se aplaudió eso? Porque me llamó la atención, porque para mí yo lo había interpretado. Claro, yo creo que no se dieron cuenta, yo me di vuelta y les reclamé a mis compañeros. ¿Por qué no aplauden? Y ahí salió algún aplauso, pero ya Yamandú iba en otra cosa. Porque yo lo que había interpretado era que Orsi un poco le estaba haciendo como un favor a los partidos tradicionales, diciendo, bueno, ustedes construyeron esto. Tiró de oreja a una senadora que habló de que las políticas sociales habían empezado con el Frente Amplio. ¿Hay veces que uno aplaude o no aplaude cosas según quien las dice? ¿Se da eso a veces en este tipo de discursos? Bueno, a mí me gustaría terminar. Sí, por eso. Si querés, porque si empezamos el contrapunto con Palmieri, ya sabemos que terminamos mal. No, te pregunto. Vos se hace difícil a veces el clima, te tenés que quedar en el molde. Y bueno, depende, ¿no? Si vas al Twitter de Da Silva, sí, porque todos los frentistas, no frente amplistas, somos un desastre, todos mentirosos, eso está claro. Yo intento no hacer eso, ¿no? A veces, obviamente, somos subjetivos y podemos caer en eso. Intento no hacerlo. Pero lo vi bien lo que decía Sergio, no toda la oposición, obviamente, pero una buena parte aplaudió algunas cosas que están buenas. No escribo, digamos, a la tesis de que todo lo bueno viene de antes y todo lo novedoso es malo. Tampoco creo que el gobierno esté desandando todo lo que hizo el gobierno pasado. Sí, algunas cosas que dijimos que íbamos a hacer o que no nos convencían o que nos parecían que eran incorrectas y que no son novedad. No es decir que el 20 de enero, cuando se firmó el proyecto Neptuno, Yamandú dijo públicamente, esto no nos convence. Cuando tuvimos cientos de intervenciones de Alejandro Sánchez y de Sandra Lasso sobre el caso Cardama, y digamos era pública y notoria la opinión del Frente Amplio con respecto a las OPB, y ese proceso termina como termina, ¿no? Con toda la cuestión de las garantías, y yo creo que el gobierno no tenía más remedio de hacer lo que hizo, que era rescindir el contrato. Cuando Yamandú dice que se van a atender las problemáticas de la ciudadanía, y me parece que ahí no hubo ningún país de las maravillas, ¿no? Al contrario, se dio cuenta de situaciones difíciles, complejas, en materia de seguridad, en materia de calle, en materia de transporte, ¿no? Yo lo decía hoy en otro programa, hay que ver lo que es tomarse un bondi desde Pando para Montevideo. Te querés matar. Tomate un ómnibus de Parque del Plata, de Salinas. Tenemos un sistema de transporte que es cruel con los pasajeros, ómnibus en malas condiciones, ruidosos, sin condiciones mínimas de respirabilidad. Ahí hay una apuesta bastante potente del gobierno, es decir, vamos a bajar los tiempos de traslado, y Yamandú me parece que lo dice de una forma, digamos, muy, muy humana, que es, bueno, para que puedas llegar a tu casa a hacer los deberes con tus hijos, ¿no? O sea, ahí creo que hay ambición en eso, hay ambición en un gobierno que no comparto lo que dice Sergio. Nosotros
ahora duplicamos en 6 meses los comedores estudiantiles. En 6 meses pasamos de 60 a 120. Eso va a permitir duplicar las escuelas y los liceos de tiempo extendido y tiempo completo. ¿Sí? Eso me parece que son apuestas ambiciosas. Decir como lo reconoció Yamandú, que también me parece un gesto que está bueno, ¿no? Es decir, el gobierno mandó un presupuesto para el cual no sabía si tenía los votos y hizo un reconocimiento al diálogo, que muchas veces en política nos quedamos con los roscazos, con las peleas. Es natural porque es lo que llama la atención, pero también hay un entretejido que se dio, y con Sergio además nos tocó trabajar mucho en el presupuesto para construir esos acuerdos, y que a veces queda como un poco de lado. Y ese presupuesto establece algo que para mí es bastante, lo conversamos la otra vez acá mismo, que es quintuplicar las becas para educación media. Esa propuesta me parece que es una propuesta que es muy potente, pero que viene de la mano de otras transferencias y de una mirada sobre lo social, que permítame defender a Blanca Rodríguez, lo que dijo, que yo creo que está correcto, que es, la mirada integral del diseño de las políticas públicas a nivel social. Esa mirada fue una mirada que creció y se desarrolló al influjo del Mides, ¿sí? Y para mí se hizo en aquel momento una tormenta en un vaso de agua. Y creo que Yamandú lo que estaba queriendo decir era otra cosa cuando ayer habló de este tema, que era, Uruguay no es una construcción del Frente Amplio. Es una construcción que va mucho más allá de la tradición del Frente Amplio, y está bueno reconocerlo, está bueno que venimos, de un Estado laico, de un Estado que fue pionero en muchas cosas y que podemos ser pioneros en otras. Y digo más, en un momento en el cual el mundo es un polvorín, ¿no? Es decir, donde la inestabilidad parece que es como la nota preponderante, Uruguay tiene cosas que son interesantes y tenemos mucho para ofrecer, en ese marco donde parece que no puede haber diálogo entre los que pensamos distinto. Y yo creo que una sociedad democrática, sobre todo es eso, es tratar porque es fácil acordar con los que están de acuerdo o con los que tenemos más cercanía. Lo difícil es acordar con el que piensa diferente. Y para eso está el Parlamento, para eso están los partidos, y creo que Yamandú, en su tono, los que lo conocemos, de hace muchos años, sabemos que él tiene ese talante, y creo que fue ese talante lo que lo hizo ser presidente, ¿no? Es decir, esa humanidad, esa honestidad y esa forma de decir las cosas claras y para la mayoría de las personas. Botana, no hay cierto grado de ambición entonces en alguna de las cosas que reseñaba Sabini, ya sea en el proyecto del transporte metropolitano. El presupuesto que me dice la duplicación de los comedores, la extensión del programa de escuelas de tiempo completo, que uno la valora, pero es parte del presupuesto del de nosotros. Eso es lo que estaba diciendo, que esa continuidad la aplaudimos. Sobre el tema del corredor de Avenida Italia hasta el Pinar y el del corredor hasta Zona América o hasta Pando, pero no tenemos ninguna definición, no sabemos cómo se va a hacer, por dónde va a ir, si no sabemos. Hubo pronunciamientos en contra, ¿no? Pero ha pasado un año y no hay siquiera definición de eso. Pero votamos la creación de la agencia. También hay que dejar trabajar un poco la agencia de transporte para ver el tema de los ómnibus, pero tenemos que ver allí el tema. Supongo que van a funcionar todos los vehículos por ahí, pero no sabemos si vamos a tener autopistas, qué es lo que vamos a tener, en qué están pensando, si en el uso de las vías actuales, no sabemos. Un túnel abajo de 18 de julio como la gran obra de gobierno. Me encanta, ¿no? Todas las manifestaciones por ahí abajo. Para que no se vea. Para poder andar libre por la ciudad el que no vaya a la manifestación. Pero van a ir los bondis por ahí, ¿no? Van a tener que ir por arriba las manifestaciones. Por eso me encanta, para que aparezca la manifestación y que después venga Montevideo tiene Montevideo tiene una contradicción brutal, ¿no? No puede parar la ciudad una hora para que entre las rutas América o la Vuelta Ciclista, o para que haya una maratón de la ciudad. Todo tiene que ser por allá afuera. Una cosa que decía ahora, para una marcha política,
La paramos 500 veces. Bueno, ahora pueden hacer marcha todos los días, la meten en el tubo ahí. Botana. Y se filman. Fue un discurso, lo escuchaban en la transmisión del Frente Amplio. Creo que fue Fernando Pereira el que dijo que fue un discurso nacional, es decir, que abarcó a todo el país. Estamos hablando mucho de justamente el área metropolitana. ¿Vos lo sentiste como un discurso nacional? Bueno, sí, capaz que sí. Si uno mira, habló de políticas de frontera, porque hoy tuvimos ese debate en el Parlamento, y es yo felicito la instrumentación de que el Frente Amplio esté instrumentando las políticas de frontera que mi gobierno no instrumentó, y a su vez le estoy advirtiendo sobre la insuficiencia en el impacto de esas políticas, porque al final después vamos a decir que la medida fracasó, ¿no? La medida fracasó porque fue muy poco ambiciosa. Tanto la del IMESI en la distancia mayor de kilómetros como la de la importación simplificada. Pero bueno, sí, habló de la zona franca de Rivera, habló de la intención del combate a la garrapata. Pero claro, estamos hablando de la intención de... O sea, el Frente Amplio llegó de verdad de manera improvisada al gobierno. Ahora esta es la prueba del 9, ¿no? Llegaron sin un plan. Esa es la verdad. Llegaron a ver si dialogaban después. Y ahora, porque le digo, bueno, ¿por dónde va el corredor? Y Tati no me puede decir. Y le pregunto cómo va a ser el plan de la garrapata y tampoco me lo puede decir. Y todo lo que le pregunte sobre lo nuevo no me lo puede decir. Sobre la Universidad de la Educación tampoco me puede decir la forma. Que la cogeremos los dos, tenemos un problema de la forma de instrumentar el gobierno y de alguna cosa que algunos creemos, y nosotros creemos tener estudios de nivel terciario en nuestros departamentos, en todos los centros de formación docente. No creemos que estén por debajo del nivel en el que enseña la Universidad de la República, en cuanto a nivel académico. Y ahí que respondería Sabini con la línea esa de Botana y buena parte de la oposición que dicen, bueno, no había plan, llegaron, ahora hay una intención pero se está negociando recién ahora. ¿Qué responderías ahí? Lo tomo más como una suerte de chicana que como un pensamiento real. ¿Sí? Sí, porque, a ver, podríamos hablar, si querés, de Universidad de Educación, está el proyecto presentado, con toda la propuesta. Tengo claro que formación docente tiene nivel universitario, entre otras cosas porque vengo de ahí. ¿Ah? Por supuesto, bueno, ahí tenés. Y discutí muchísimo sobre este tema, además, el periodo pasado. Ojalá pudiéramos tener una universidad de la educación con 30 centros universitarios en todo el país, todavía potenciando más algunas cosas que se están haciendo que están muy buenas, claro, como por ejemplo el campus educativo de Rivera, y que te aclaro que no es una zona franca de lo de Rivera, sino que es un polo tecnológico que funciona en ese mismo campus además, y que tiene a la ANEP, tiene al Ministerio de Industria. Sí. Corrijo, porque en realidad la zona franca de Rivera es una cosa y el polo tecnológico es otra cosa. Pero sí, después, digamos, hay obviamente una serie de cuestiones que hay que analizarlas en profundidad, que hay que discutirlas y que las estamos proponiendo, ¿no? Porque qué malo sería para un gobierno decir, este es mi plan y manéjense, ¿no? Al contrario, creo que un gobierno medianamente responsable, primero lo que hace es tener su presupuesto, que fue lo que hizo este gobierno. Además, de nuevo, un gobierno, creo que ustedes lo mencionaban antes, que yo tengo mi postura, que no es que podemos tirar 400 proyectos a ver qué pasa, y podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos decir, bueno, mandemos los proyectos por el Senado y después que los diputados se manejen. No, yo no creo que sea la mejor forma. En algunos casos sí, tendremos que marcar nuestra posición, decir, bueno, mira, nosotros queremos un Ministerio de Justicia, nos comprometimos a esto, le dijimos a la ciudadanía que íbamos a proponer un Ministerio de Justicia, le dijimos a la ciudadanía que queríamos un Instituto Nacional de Rehabilitación, porque era parte, ¿no?, de los problemas estructurales que tiene el país en materia de seguridad. Y claro, una sociedad democrática discute, analiza, evalúa. Tenemos un gobierno que está gestionando
Pongo ejemplos, ¿no? Nosotros tuvimos una ronda salarial en donde se acordaron más del 80% de las mesas, ¿sí? Tuvimos un aumento salarial real del 2,3%, el salario real más alto de los últimos 50 años, la inflación más baja de los últimos 25 años, las exportaciones más grandes de los últimos 15 años, 15.000 millones de dólares de exportación, aumento un 8% de la venta de servicios al exterior. Eso es porque hay un rumbo y porque hay una gestión de inserción internacional, de ver cómo nuestro país puede vender cada vez mejor su producción, de agregarle valor, ¿sí? Con un sistema de ciencia y tecnología. Yo tiraba un dato en la rendición de cuentas que no se repitió mucho. El gobierno del Frente Amplio va a invertir este año en ciencia y tecnología 27 veces más que lo que lo invirtió, digamos, que el aumento que dio el gobierno pasado. Es decir, 1.200 millones de pesos contra 40. ¿Está bien? 47. Entonces, se generó un sistema que se va a alargar en estos días de ciencia y tecnología a partir de presidencia para que otras cosas, los científicos del Uruguay no tengan que estar cada un año presentando un proyecto, sino que puedan tener proyectos a mediano plazo. ¿Sí? Los científicos, obviamente, los más calificados, ¿no? Porque esto está orientado hacia los niveles más altos de ciencia y tecnología. Eso, a mi entender, y perdóname, Sergio, que te contradiga, el Frente Amplio no solo tiene un programa, presentó un plan de gobierno, y es sobre ese plan de gobierno, sobre esas 63 medidas, que Yamandú hizo el balance el día de ayer. Vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Claro, Botana sí. Y Sabini, porque quedaron, se habló del diálogo social, que puede decantar en que haya personas que se puedan jubilar a los 60, los más vulnerables. Se habló de la creación de dos cárceles ya lo pusimos de máxima seguridad. Ya lo pusimos en la reforma. Y lo de las cárceles, tenés 3 en construcción. La seguimos entonces por la tanda. Aire rico. ¿Estás por cambiar tu portón? ¿Necesitas uno nuevo? Bueno, asesórate con los mejores. Vení a nuestro nuevo local a conocer y probar todas las opciones. Estamos en Ruta Interbalnearia, esquina Buenos Aires, a metros de Carguán. Tarra Portones, todo bajo control. Seguimos conversando, intercambian Sebastián Sabini y Sergio Botana, senador del oficialismo y de la oposición. Estamos repasando la rendición de cuentas del presidente Orsi. Pocos minutos, Sapo, anda a fondo. Y Botana tiene ganas de meter alguna cuchara, pero yo quería sobre algunos otros temas que tiró Orsi ayer, como por ejemplo ¿Un Terian acá? Anda a fondo. Sí, hay un Terian. No, es un técnico que está en 4 patas arreglando algo de abajo. No es un Terian. No estoy viendo, Botana, por suerte. No sé si hay porque algo entró Pablo Puente en 4 patas a arreglar algo en la mesa. Hay algo que no anda. Y Botana preguntó, ¿es un Terian? Está bien la pregunta. Dos cárceles nuevas, jubilación a los 60 para los más vulnerables, revisión de las transferencias, reforma del Código de Proceso Penal. Otro tema que me parece que son sustanciales que anunció el presidente. ¿Qué le parece, Botana? Bueno, lo de las cárceles nuevas, te digo, viene en la línea de las 3 que recibió en construcción o 4 que recibió en construcción Orsi. Lo de el aumento jubilatorio, cuando se concrete, me va a encantar. Lo de la jubilación a los 60 años ya está previsto en la ley que votamos, en la reforma jubilatoria. Los más vulnerables tienen esa jubilación, le irán a agregar algo para quedar bien, pero en realidad de verdad que no, el Frente Amplio no va a derogar la reforma porque fue una reforma que nadie quería hacer. Eso era una reforma de responsabilidad con el futuro, nada más. Pero lo que yo estaba viendo ahora, escuchándolo a Tati, escuchando ayer a Orsi, cuando Orsi dice, he cumplido el 82.3, ya empecé el 82.3 de los objetivos y uno dice, pero pará, ¿y qué avanzaste en materia de seguridad? Y nada. Y de los 2.000 policías que contratabas el 2 de marzo, ¿qué pasó? Y no están. Y ahora 20.000 cámaras. Ya cumplimos el objetivo. Pink, puntito así. Bueno, tenés que poner muchísimas más. Entonces, si el tema es parecen unos burócratas, tildando acciones que
que burocráticamente se comprometieron a hacer. Y acá lo que hay que hacer es arreglar el tema de la seguridad, arreglar el tema de la economía. Vamos a hablar lo que quieran, pero acá estamos hablando de que en un mar de empresas que están cerrando todos los días, yo le pregunto, ustedes son 3 periodistas hiperinformados, denme aperturas de empresas significativas que creen empleo de los últimos meses. Denme alguna. Ahora, quiere que les dé el listado de memoria, les doy el listado de las que han cerrado, de las que han ido a seguro de paro, de todas las áreas de la industria o de los servicios. Y si además todavía no están los 5 impuestos, empezó un poquitito ese tema de la eficiencia tributaria, eso que va el inspector ahí te aprieta. Eso empezó un poco. Pero los impuestos todavía no están y se vienen. Y la presión fiscal era 27,4 y iba a ser 28,9 de acuerdo al presupuesto, pero con un PBI que va a ser menor que el proyectado. Con este mismo nivel de impuestos estaríamos en un nivel de presión fiscal todavía peor. Pero después tenemos el tema de tarifas subiendo por encima de la inflación, y después tenemos a los trabajadores más productivos que por algo cobran ese nivel salarial, es a los que le pusieron no devolución del FONASA y le pusieron el aumento del impuesto a la renta y la incorporación de más trabajadores. Y esos trabajadores, como son los productivos y son de verdad los que no se puede prescindir de ellos y son los que no tienen competencia en el mercado y por eso ganan esos niveles salariales, eso van a encarecer los costos de las empresas, obviamente. Pero es un tema, en definitiva, es tributario el tema. Y después, $90 millones ya en el primer año de precio por encima del precio de paridad de importación. Entonces, si las empresas están cerrando y la perspectiva es toda de suba de costos, se van a venir años duros. Y el gobierno en ese sentido, bueno, no está mostrando el plan. Nos está salvando la vaca nos está salvando, y ahora firmamos este acuerdo en el cual tenemos algunos sectores que entran bien, porque digo el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entra bien la forestación, entra bien la soja, que ya están en eso entrando a Europa, además con nivel 0. Después la vaca entra bien, la naranja entra bien, y estamos con problemas ya en la informática y las empresas se están yendo al Paraguay. Los apuro un poco porque nos queda poco tiempo para no ir sector por sector del acuerdo de Mercosur-Unión Europea. No vamos, pero Sebastián, eso que dice Botana, que también se escucha mucho en el discurso público, ¿no? La impugnación de, bueno, ¿por qué se van tantas empresas? ¿Qué está haciendo el gobierno de Orsi con respecto a las empresas que se van, la pérdida de trabajo? ¿Qué responderías ahí? Bueno, varias cosas. Primero que no fue burocrático, ¿no? Fue un compromiso donde fuimos al Real de San Carlos, dijimos, le dijo Yamandú, resumimos nuestro programa de gobierno en 63 medidas para que la ciudadanía pueda medir, pueda, digamos, tener un punto de lectura hacia entre lo que nos comprometimos y lo que pudimos hacer. Eso por un lado. Con respecto a la seguridad, bueno, hay varias bajas, digamos, de delitos, eso si quieren lo toman, si no lo quieren no, pero Yamandú fue bastante enfático en las cosas que se estaban haciendo. Por ejemplo, acabamos de aprobar el proyecto de lavado de activos, la reforma del Código de Proceso Penal, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación del Ministerio de Justicia, y eso hay que mirarlo, digamos, en una integralidad. No creo que ningún gobierno pueda resolver esto de un día para el otro, ¿sí? Pero esas medidas, digamos, de corte institucional me parece que podrían ayudar, y si además tenemos un plan integral aprobado por los 4 partidos, nos aseguramos, 4 o 5 partidos que tienen representación parlamentaria, nos aseguramos de que eso no se termine en este gobierno, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Se podrá, digamos, hay medidas que me gustan más y medidas que me gustan menos, pero eso creo que tiene su fortaleza. Pero vamos a la economía, que es lo que preguntabas vos. No comparto para nada ese escenario, digamos, negro que pinta Sergio,
en donde, primero, tenemos récord de aportantes al BPS. Eso no se da en una economía que está cayendo. Tenemos récord de empleo, ¿sí? Nunca tuvimos en Uruguay tantos trabajadores, digamos, simultáneamente. Se crearon 26.000 puestos de trabajo el año pasado, ¿sí? La mayoría de ellos en el interior. Lejos de estar en un momento malo en la venta de servicios, que sabemos que la venta de servicios al exterior tenemos, digamos, como una especie de absorción desde la India, ¿no? 8% creció en un año, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no haya luces amarillas, pero lo que está pasando con algunas empresas es que se están relocalizando, como en el caso de BAF, ¿sí? Que están llevando buena parte de su plantilla para allí. No es un cierre, es una disminución. En el caso del sector lácteo, está claro que hay decisiones que van un poco más allá, digamos, de la situación coyuntural, en este caso de Rivera, donde además seguramente va a tener sus oportunidades también de desarrollo. No volvés a Carmelo, país andú, Melo. En el caso de la industria cárnica, bueno, hay otras cuestiones que están jugando ahí que tienen que ver con los convenios salariales, que tienen que ver hasta con la propia presión hacia la hacienda que le pueden hacer los frigoríficos. Entonces, no mezclemos todo y intentemos sacar de eso que la situación, hay una situación de cierre dramática. No lo hay. Lo que hay son situaciones puntuales y hay que analizarlos en esa puntualidad. Cuando uno mira la globalidad, en realidad Uruguay está pasando por un buen momento de empleo y de hecho, como decía, de un año a otro creamos 26.000 puestos de trabajo. Eso es una buena noticia y son datos objetivos. Eso, digamos, no es algo que yo esté opinando. Sí, pero eran hasta el fin de la temporada turística. No, desestacionalizados. Hay un estudio que sacó hoy Braulio Selco que menciona eso. Desestacionalizado también, hay creación de empleo. En la industria tenés pérdida de empleo lo voy a combinar a un debate número 2. Porque nos quedamos sin tiempo, entonces lo tengo que combinar a un debate número 2. El ejercicio máximo de síntesis política. Y tal vez el más inútil políticamente, pero el mejor comunicacionalmente. El primer año de Yamandu Orsi en una palabra. Si yo les digo el gobierno de Yamandu Orsi en una palabra, este primer año. Sergio Botana, la palabra que se le viene a la cabeza es... No gobernó. Bueno, Sebastián Sabini, el primer año de Yamandu Orsi, de la forma más sintéticamente posible, una palabra es... Esperanza. Esperanza. Me gusta la esperanza. Bueno, hay que reconstruir la esperanza en la sociedad. Una sociedad sin esperanza es una sociedad que no tiene futuro. Se fue el Terian. ¿Se fue el Terian? Sí. Se fue el Terian, sí. Se fue el Terian, pero viene Cristel Lateque con música en vivo. Naoko va a tocar ahora en vivo. Por eso estaba el Terian ahí, poniendo los micrófonos. Ahí entra el Terian de vuelta. Cuidado. Botana, Sabini, gracias. Muchas gracias. Aire rico.